Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión. Mira, el Papa Francisco ha dirigido un mensaje bien interesante hoy al mundo. El Papa en su mensaje hoy está pidiendo una iglesia compasiva que tenga compasión frente a la religión de la apariencia. Y son palabras muy coherentes las del Papa Francisco, porque hoy la religión, que para nada la religión es Dios, Dios no es religión. Y entonces, partiendo de esto, no solo compasiva, hay que agregarle un poquito más al mensaje del Papa, sino una religión que no vea el proyecto de Dios como una empresa. Muchísimas iglesias a nivel del país y del mundo visualizan el proyecto de Dios, de Jesucristo, como si fuera su propia empresa, y por ahí se lucran, se hacen ricos, viven vida de príncipe, de reyes, en grandes mansiones, se desplazan en vehículos de lujo, ostentan una riqueza que trasciende los límites sin tener ninguna empresa ni ningún trabajo. Y esa no es la obra de Dios. Esa no es la obra de Dios. Yo sé que quien vea este análisis, que está plegado a una ideología religiosa, se sentiría mal, pero estamos diciendo la verdad. Las religiones, la mayoría ven a Dios como una empresa. Lo utilizan para enriquecerse. Y el diezmo que se reúne en las iglesias, que pudieran invertirlo en obra de bien social, a resolverle el problema a los pobres, a quien se le está cayendo la casita, a quien no tiene con qué comprar una receta, a quien tiene que pagar un estudio médico y no lo tiene, un internamiento, comprar alimento en su casa. Para eso debe ser ese dinero. Esa es la obra de Dios, porque esa es la iglesia que Dios quisiera, pero lamentablemente la mayoría, aquí todos los días aparece uno que quiere tener una iglesia con la visión de que teniendo una iglesia tendría una empresa que le permitiría producir dinero para proyectarse, para crecer económicamente, utilizarlo a su favor y darse la vida con todas las sustentaciones que pueda darse sin tener empleo ni empresa. Imagínese usted. Pero es así. Solicitudes de empresa para invertir en la frontera aumentan a 100. Bueno, hace tiempo hemos venido diciendo que si se priorizara la inversión a la frontera, tal vez los campesinos que emigran en el día a día para las grandes ciudades, atraídos por las luces de neón y una mejor calidad de vida, se quedaran en la frontera. Es mejor vivir en el campo, alejado de la contaminación, respirando aire puro, pero donde esté la empresa que, igual que la ciudad, le provee el empleo, que está la extensión de la universidad que le permite educar a su hijo ahí mismo, en ese entorno, y está la tierra para trabajarla. No ha existido una política bien coherente orientada a desarrollar la frontera. Solicitud de 100 empresas, vamos a ver cuántas se instalan. Se necesitan mucho más de 100. Y crear vías de acceso a lo largo de la franja fronteriza para que, lejos del campesino aspirar a trasladarse a las grandes ciudades, a las capitales de provincia, se queden en su campo, donde va a disfrutar de mejor salud, mejor vida, y si le proveen el empleo, la educación de sus hijos, la salud, la alimentación y todos los componentes de la dinámica familiar que se necesita para el desarrollo, ¿qué va a buscar para la ciudad? Pero no ha existido esa voluntad. Gobierno mantiene invariable el precio de los combustibles y ha ido bajando el barril de petróleo en el mercado internacional.
el de referencia para imponer los precios de los derivados en República Dominicana, que es el petróleo de Texas, que ese es el que traza la pauta para los precios de los derivados, ya lo estamos comprando más barato. Estaba casi rondando los $100 el barril. Está ahora por un promedio de los $84 el barril del crudo, pero todavía sigue cara la gasolina en el país. Está invariable, no baja. Y la pregunta que se hacen los dominicanos ahora es, ¿bajarán los precios de las gasolinas, de los derivados del petróleo, del gasoil, del gas propano, del gas de cocina, del gas licuado de petróleo, del querosén, del fuel oil? Dígame, nada de eso, lamentablemente. Y ya hay condiciones para eso. Hay condiciones para eso. Esa que debe variar. El Programa Mundial de Alimentos ha donado a la República Dominicana 75.075.000 toneladas de un cereal que ellos le llaman el super cereal, el programa de soporte para los afectados del huracán Fiona, que dejó muchas personas desplazadas en el este hasta llegar al nordeste por Samaná. El desplazamiento fue colectivo, muchas casas destruidas, daños colectivos, materiales que trascienden los límites. Entonces, muchas donaciones ahora. Vamos a esperar que esos damnificados resuelvan su problema rápido y no se repita acontecimientos suscitados a raíz de los grandes huracanes que han azotado al país. Aquí tenemos todavía damnificados del huracán David, huracán George, tormenta Federico, de esos fenómenos atmosféricos todavía tenemos damnificados, que no sucede igual. El alcalde de Nueva York está en el país y se reunió con los senadores de provincias, de las provincias afectadas. El alcalde de ascendencia negra, Eric Adams, que él tiene una gran simpatía por la República Dominicana y ha venido personalmente a contactar los daños dejados por el huracán Fiona. Forman una junta en Nueva York para ayudar a los dominicanos que han sido damnificados, los damnificados por el huracán Fiona. Y se han estado reuniendo alimentos, dinero, frazada y todo tipo de utensilio que se necesita en este momento para asistir a todas las personas que perdieron su casa, perdieron todas sus pertenencias, que ojalá lleguen al destino para el cual se están recabando esas ayudas allá en Estados Unidos. Hay temor en Puerto Rico ante escasez de combustible y de productos básicos. Los puertorriqueños que en las últimas 2 o 3 temporadas ciclónicas siempre han sido impactados por fenómenos atmosféricos que le han dado de frente a la isla y han dejado cuantiosos daños. Ahora, en Puerto Rico, casi 500,000 de personas sin electricidad. Otros perdieron su vivienda y ha sido otra página de la historia que se abre porque ni siquiera terminaban de recuperarse del embate del huracán Katrina y otros fenómenos meteorológicos que afectaron la isla del Encanto. De nuevo enfrentarse ahora a los daños del huracán Fiona, que salió de Puerto Rico siendo tormenta, y al llegar a las costas
Dominicana por el este se convirtió en huracán de categoría 1. Sociedad Interamericana de Prensa está condenando el bloqueo de la señal de CNN en español en Nicaragua. El presidente Ortega, que ha sido uno de los gobiernos liberales que han ido surgiendo en América Latina, pero que al final, en el afán de permanecer en el poder sin el apoyo popular, sin el apoyo del voto de las colectividades en esos países, van restringiendo libertades públicas y la libertad de expresión está bien restringida, bien amenazada allá en Nicaragua. Daniel Ortega ha cerrado todos los medios de comunicación de ese país y se llevó la señal de CNN en español. La Iglesia Católica está amordazada por el presidente allí en Nicaragua. Y cada día se encamina a convertirse en un dictador de lo más recalcitrante que ha tenido América Latina. Y parece contradictorio, porque Daniel Ortega fue uno de los líderes sandinistas que se enfrentó a la dictadura del presidente Anastasio Somoza, los tiempos duros de la dictadura nicaragüense. Daniel Ortega, junto a Edén Pastora y el comandante Encero, fueron los tres líderes revolucionarios que lideraron la revolución sandinista en Nicaragua. Óigame, y ahora sale negando lo que él dice que era en ese momento, un líder revolucionario. Y mantiene una mordaza a los medios de comunicación, una restricción tremenda a la prensa, que no va por buen camino el presidente Daniel Ortega, de línea socialista, de línea chavista. Línea chavista, tal vez los dos presidentes que tienen la línea más dura en ese socialismo recalcitrante, radical, aquí en estos países ahora, de los nuevos que han ido entrando a esos sistemas de gobierno progresista, son Venezuela y Nicaragua. Venezuela y Nicaragua. Amnistía revela que los ilegales haitianos son maltratados en Estados Unidos, que no es solo la denuncia que se hace de que aquí se maltrata a los haitianos. En Estados Unidos lo maltratan más. El petróleo de Texas abrió con una baja. Hemos dicho que está ya colocándose por el récord del récord de los $80 el barril. Pero los combustibles no bajan de precio. El expresidente de Brasil, José Ignacio Lula da Silva, sigue aventajando de manera amplia, con un amplio margen, y tiene posibilidades de vencer en la primera vuelta. Tiene como principal contendor, al actual presidente de ese país, Jair Bolsonaro, que tiene una imagen desgastada por una serie de cuestionamientos fuertes que tuvo en el país a raíz del mal manejo que le dio a la pandemia del COVID-19, entre otros escándalos. Lula da Silva casi terciándose la banda presidencial de nuevo en Brasil. Vamos a la pausa, regresamos de nuevo con otros temas de interés, realidad en contexto.